porque bueno, ya saben ustedes que tenemos mucho contenido que estudiar. Bueno, hoy vamos a revisar al sistema endocrino, que pues es la parte auxiliar del sistema nervioso. Es decir, a través de estas glándulas es como el sistema nervioso controla todo nuestro cuerpo. Ujú. Y los otros auxiliares son los órganos de los sentidos, que nos van a permitir hacer adaptaciones pues al ambiente, como por ejemplo ahorita pues estamos activos regulando la temperatura porque pues hace más frío. ¿Mm? Entonces, todo eso lo hacen las hormonas, todo, 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 todo. ¿Mm? Bueno, vamos a ver. La endocrinología es una ciencia médica que se encarga de estudiar precisamente todas las glándulas, que también les llamamos glándulas de secreción interna. Si ustedes se acuerdan que vimos en los tejidos, los epitelios, hay epitelio glandular. Entonces hay glándulas endocrinas y exócrinas. Las exócrinas pues vierten su contenido a la piel, a la superficie. Pero estas glándulas endocrinas este, vierten su contenido a un vaso sanguíneo y va a viajar por todo su cuerpo para hacer efectos en donde estén los receptores adecuados. Si ustedes recuerdan, vimos que los receptores, ¿verdad?, están en las células y que van a compaginar con la hormona o algún ion compatible, ¿verdad? Entonces, bueno, el caso es que producen hormonas, que son mediadores químicos para darle órdenes a los diferentes órganos del cuerpo. De manera que se liberan las hormonas, viajan por la sangre para estimular otro órgano. Uh-huh. Aquí están las glándulas básicas. Está el hipotálamo, la hipófisis o pituitaria, la glándula pineal o epífisis, la glándula tiroides, las glándulas paratiroides, el timo, el páncreas, las glándulas suprarrenales o adrenales, uh-huh, los ovarios en las mujeres y los testículos en los varones. Uh-huh. Entonces vamos a ir viendo, aquí sí hay muchas hormonas que necesitan ustedes aprender, solo pues obviamente las partes más generales, ¿verdad? Con más profundidad pues ya ven que se van a ver en otro lado. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar pues ahora sí que desde la cabeza. Empezamos con el hipotálamo. Ustedes se acuerdan, ¿no?, del hipotálamo, que es una estructura que es parte del tallo cerebral, la parte pues casi más alta del tallo cerebral. Aquí el hipotálamo es, ustedes las funciones que ya saben, ¿verdad? Es que regula pues el apetito, o el hambre, la sed, el sueño, los estados de vigilia. Uh-huh. eh, Incluso los estados pues exaltados de emociones como la ira, la conducta sexual, el enojo, o la risa fácil que a veces podemos tener. Esas son funciones que pues ya las revisamos. Pero lo que no hemos revisado es las hormonas que genera. Así entonces, bueno, ¿y para qué genera hormonas? Pues para regular la homeostasis, ¿no? Uh-huh. Es decir, para regular, ¿verdad?, el metabolismo del cuerpo. Entonces, a saber, el hipotálamo genera 11 hormonas. Uh-huh. Esas hormonas, bueno, no es tan difícil estudiarlas, aunque parece que son muchotas, pero no es tan difícil. Por ejemplo, bueno, se organizan de dos maneras muy fáciles. Hormonas inhibidoras, o sea, que paran una función, y hormonas excitadoras o estimulantes que favorecen o desencadenan una función. Entonces, vamos a ver las excitadoras. Bueno, a las excitadoras les vamos a llamar liberadoras. Entonces, vamos a tener hormona liberadora de hormona del crecimiento. O sea, aunque todo el mundo dice que la hipófisis es la glándula maestra, no. El mero es
el hipotálamo, porque la pituitaria o hipófisis no se mueve si el hipotálamo no se lo manda. Y es a través de hormonas liberadoras. Entonces hay hormona liberadora de hormona del crecimiento. Ahorita vamos a verlas en la hipófisis. Hay hormona liberadora de hormona tirotrópica, o sea, del tiroides, estimulante del tiroides. Hormona liberadora de corticotropina o corticotrópica de la corteza suprarrenal. Ahorita vamos a verlas todas. Hormona liberadora de gonadotropinas, y van a ser las hormonas femeninas y masculinas. Tenemos hormona liberadora de prolactina, que es especialmente en las mujeres. Tenemos hormona liberadora de melanotropina, hormona liberadora o melanocitos, como quieran. Melanotropina o hormona liberadora de los melanocitos. Esas son las hormonas liberadoras. Ahora por fortuna de ustedes, tenemos hormonas inhibidoras, o sea, que paran la función. Entonces tenemos la hormona inhibidora de hormona del crecimiento. Tenemos hormona inhibidora de prolactina. Y tenemos hormona inhibidora de los melanocitos o inhibidora de la melanotropina, cualquiera de los dos. Y ustedes dicen, ay, usted dijo que eran 11 y llevamos 9. Bueno, hay dos muy especiales, por ejemplo, que se llama, una de ellas, vasopresina o antidiurética. Esa hormona la produce el hipotálamo, pero ¿qué creen? Que la guarda en la hipófisis. Ahí la deja guardada. ¿Qué hace la hormona vasopresina antidiurética? Regula el volumen de líquidos, pero líquidos agua, es decir, la osmolaridad, minerales, calcio, sodio. Interviene en la regulación de la presión arterial, de manera que controla minerales, líquidos, todas las aguas del cuerpo. Aunque cueste trabajo, pero la cantidad de agua que debe haber dentro de una célula y lo que debe haber fuera de ella. Ahora bien, la otra hormona que produce se llama oxitocina. Mucho tiempo se creyó que solo era una hormona femenina, porque se le atribuían acciones como contraer el útero en el trabajo de parto. Pero actualmente, ya con tantos estudios que existen, se sabe que los hombres también generan esas hormonas, y sobre todo la oxitocina. Pero obviamente no tienen útero, pero interviene en el apego, en la cuestión emocional, en la intensidad de la relación que tengamos con las personas. Se sabe incluso, hay unos estudios que se han hecho, que pues si la atracción que existe entre una pareja es tan intensa, es gracias a la oxitocina. Hay relaciones que pasan pues ocasionales y punto, pero hay cosas muy intensas, y eso significa que serán más duraderas, y para bien o para no también. Habrá gente que se la pasa peleando todo el tiempo, pero no pueden vivir una de la otra. Pero no llegar a los golpes, por eso son racionales, y esas salvajeces no. Pero es decir, sí, no me agrada su forma y tolero, pero pues, o sea, sin esa persona no me siento bien. Y se sabe incluso que, imagínense cuánto tiempo tienen algunos estudios, que han sido sometidos a estudios personas que llevan muchos años juntos, casados o no juntos, o hombres entre hombres y mujeres entre mujeres,
el caso juntas, ¿verdad? Y se sabe que las personas más longevas, que tienen una relación más estable y duradera, es porque cuando se les ha estudiado por separado a los parejas, pues cuando se les dice, o sea, se tiene que conocer bien qué les gusta, qué no les gusta, qué ellos van diciendo. Entonces, saben que cuando dices que me gusta que mi pareja me tenga atenciones o me regale rosas, entonces se ve con electrodos que se estimulan las áreas hipotalámicas. Porque aún con todo y que es pequeño, tiene 5 áreas. Que bueno, no se espanten porque no las vamos a ver aquí. Entonces, se sabe entonces que la oxitocina actualmente no nada más es una hormona femenina, sino también masculina. Pero igual que la antidiurética, el hipotálamo la produce y la guarda en la hipófisis. Allí se va a quedar. Y cuando es necesario, la expulsa. Bien, eso es en cuestión de hormonas del hipotálamo. Ya después, miren, después nos toca revisar homeostasis. Y la homeostasis es cómo su cuerpo regula, por ejemplo, ahorita la temperatura. Entonces, bueno, vamos a ver todo este sistema endocrino. Entonces, ahora vamos a hablar de la pituitaria, o el nombre anatómico correcto es hipófisis. Esta es una glándula que tiene forma de como de cebolla, de esas cebollas de rabo. Se encuentra ubicada en un sitio que se llama la silla turca. Hay un hueso en su cerebro que se llama esfenoides. Entonces hagan de cuenta que tiene como un hundimiento, y entonces ese hundimiento allí se mete la glándula hipófisis. Para poderla estudiar, mide 5 milímetros. Es muy pequeña. El asunto es que se divide en 3 secciones. Cada sección le vamos a llamar lóbulo. Y así entonces tenemos lóbulo anterior o adenohipófisis. Ahí es donde produce más hormonas. Bueno, ahorita se las digo. El lóbulo medio y el lóbulo posterior. El lóbulo posterior se llama neurohipófisis. El lóbulo medio no tiene nombre más que ese. El posterior es la neurohipófisis, que allí no hay más que terminales nerviosas. ¿Se acuerdan que el hipotálamo ahí guarda oxitocina y vasopresina? Están en la neurohipófisis, ahí de manera de almacén. Ahora, la parte anterior que les mencioné, que es adenohipófisis, esta es de tejido epitelial, si se acuerdan ustedes, porque se secretan cosas, producen cosas. Entonces, aquí se producen 7 hormonas principales. Primero, bueno, pues está, como ustedes saben, la hormona del crecimiento. ¿Se acuerdan que el hipotálamo generaba la hormona estimulante de la hormona del crecimiento? Hormona liberadora. Entonces, la hormona del crecimiento, bueno, actúa antes, hay etapas de la vida, a los 2 años y antes de los 18, los va a hacer crecer mucho, largo y ancho. Ajustar medidas, porque es el tiempo en que más crecen. Pero para que produzca ese crecimiento, debe haber 2 condiciones muy especiales en los jóvenes y en los niños. La primera es haber comido, y mucho. Y lo segundo es estar dormido. Por eso el joven adolescente, bueno, se caracteriza por comer mucho y dormir mucho. Y les da sueño en proporción de la cantidad de comida que ingiere. Es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, fíjense allí que tenemos el crecimiento. Pero ¿qué pasa cuando ustedes ya llegan a los 20 años? Ya no van a crecer. Eso es la regla. Y de hecho, todavía los hombres, pues pueden crecer un poquito más si permanecen puros y castos.
porque si tienen vida sexual se estimula la producción de otras hormonas, no porque sea malo, y eso hace que ya dejen de crecer. Entonces, pero ¿qué tal cuando, pues aunque no tengan vida sexual, pues rebasarán su tiempo biológico y entonces la hormona del crecimiento ya no los va a hacer crecer? Pero, por ejemplo, a mí y a ustedes posteriormente, pues va a estimular la síntesis de proteína, es decir, la buena conformación del cuerpo la va a dar la hormona del crecimiento. Por eso a veces algunos fisicoculturistas se inyectan hormona del crecimiento, porque aunque hagan ejercicio, la flacidez se va a dar, porque esta hormona a medida que avanza la edad se deja de producir. Uh-huh. Entonces, pues para evitar que esos deterioros sucedan, pues se inyectan hormonas del crecimiento, ¿no? También cuando ustedes tienen necesidades metabólicas de energía, como por ejemplo ahorita como los osos, hasta nos antojan cosas que tienen mucha caloría porque tenemos que regular la temperatura. Entonces, fíjense ustedes que va a generar algo que se llama lipólisis, o sea, degradación de la grasa para producir energía. Uh-huh. Es decir, se utiliza esa energía en forma de ATP para pues mantenernos nuestras actividades. Uh-huh. Entonces, fíjense ustedes que aquí pues hace otras cosas, pero finalmente nunca se va a dejar de producir. Aunque ya estemos muy viejititos, una pequeña cantidad, pero se va a producir, ¿verdad? No la deseable, por eso la gente se las inyecta, para no hacerse flácido. O sea, pueden estar bien fuertes, pero está flácido su cuerpo. Entonces hay unos que no. Ahora, llegará la flacidez, eso, miren, la vejez nos alcanzará. Uh-huh. Pero bueno, pues cada quien, ¿verdad? Y sobre todo que es muy cara y en México no hay muy buenos productos y hay que mandarla a traer de Estados Unidos, la hormona del crecimiento. Pero bueno, luego tenemos otras hormonas, que dijimos que hay 7, una que se llama hormona luteinizante y folículo estimulante. Estas dos, si ustedes recuerdan, les dije que había del hipotálamo hormona liberadora de gonadotropinas o gonadotróficas. Las gónadas son los ovarios y los testículos. Y allí interfieren 3 hormonas. Una es la folículo estimulante, otra es la luteinizante y otra se llama luteotrófica. ¿Y qué hacen estas? La hormona folículo estimulante actúan en los 12, en los hombres y en las mujeres. En las mujeres eh, estimula a los ovarios para que produzcamos estrógenos y se maduren los óvulos. Uh-huh. En los hombres estimula sus testículos, el ovario, estimula los testículos para que produzcan hormona masculina, uh-huh, y produzcan espermatozoides. O sea, la espermatogénesis la controla la hormona folículo estimulante. O sea que vean que no somos tan distintos, tenemos todo igual, solo que actúa ahí sí un poco variado. Uh-huh. Bueno, luego tenemos la hormona luteinizante, que es otra hormona gonadotrófica. La luteinizante es una hormona que también actúa a nivel de hombres y de mujeres. En el caso de las mujeres, uh-huh, estimula otra vez a los ovarios para que generen progesterona, que es la otra hormona femenina. Entonces aquí también sirve para que se acabe de madurar un óvulo y se pueda fecundar. Ajá. Y en los hombres, pues aquí garantiza que la calidad y la cantidad de espermatozoides sea la correcta. Uh-huh. Las características masculinas de los hombres se mantengan. Uh-huh. Por ejemplo, eso de las espaldas anchas
y de el cambio de voz, y de hecho los viejitos, pues como se les acaban las hormonas, pues ya hasta acaban de tener una voz horronona, pues ahora hablan muy suavecito. Y son muy amables, porque la hormona masculina nos hace agresivos. Por eso los hombres pelean y golpean, y, o sea, sale la parte instintiva. Ujú. Pero ya con la edad ya no. Y al contrario, ¿no? Las viejitas, como se les acaban en sus propias hormonas, se hacen gruñonas y gritonas, y para que se les quite les salen barbas y bigotes. Ujú. Pues es la declinación hormonal. O sea, qué pena que no podemos escapar de eso. Ujú. Pero bueno. Luego tenemos les dije yo, la luteotrófica. Bueno, les explico. Esa es una hormona femenina. Esta luteotrófica lo que va a hacer es hacer que en el ovario viva un óvulo y que esté bien nutrido. De hecho, un óvulo vive 48 horas nada más. Y entonces lo nutre algo que se llama el cuerpo amarillo. Ahora que vemos el ciclo menstrual, allí lo vamos a ver. Uh-huh. Y para darle más una dotación extra de hormonas, es la luteotrófica, que mantiene se llama el cuerpo lúteo en óptimas condiciones, madurando y dándole nutrición a su óvulo. Mientras viva, 2 horas, 2 días, 48 horas, y ya se desaparece y se fagocita, porque no cree que lo vamos a echar al expulsador, no, se fagocita allí mismo porque ya su tiempo de vida terminó. Entonces, esas fueron las hormonas gonadotróficas: folículo estimulante, luteinizante y luteotrófica. ¿Mm? Bueno, luego tenemos en la hipófisis, seguimos ahí en la hipófisis anterior, tenemos la hormona tirotrófica. Si ustedes recuerdan otra vez al hipotálamo, teníamos la hormona liberadora de tirotropina o tirotrófica. Bueno, actúa sobre la hipófisis para que produzca la hormona tirotrófica, que esta actúa sobre la glándula tiroides. Ahorita vamos a ver las 5 hormonas que genera la tiroides. Uh-huh. Entonces tenemos ahora otra hormona que es la corticotrófica o corticotropina, que igualmente tenemos a nivel de hipotálamo la hormona liberadora de corticotropina. Ajá. Entonces, esa actúa otra vez en la hipófisis, y en la hipófisis sobre las glándulas suprarrenales, que también se las voy a mencionar, los 3 grupos de hormonas que se generan allí. Uh-huh. Tenemos la hormona prolactina. Uh-huh. La hormona prolactina prioritariamente se produce más en las mujeres. Uh-huh. Porque estimula el crecimiento de las glándulas mamarias y eh, que, se, que se produzca la leche. De hecho, bueno, no vimos lactancia, pero tal vez no la vean. Pero fíjense, ¿se acuerdan que les dije que la oxitocina hace que se expulse el bebé, que se contraiga el útero? Se sabe que la oxitocina también actúa a nivel de mama, porque la prolactina hace que se produzca, ordena la mama, pero, ¿saben? Para expulsarla se requiere la oxitocina. Ustedes han oído a las señoras que dicen, es que no le baja la leche, y les da, nombre, un fiebrón, se ponen muy mal. O sea, la leche está allí en la mama, pero no hay el estímulo para que salga. Y entonces ahí entra en acción la oxitocina. De hecho, cuando actúa la oxitocina, duele. Uh-huh. Su contracción de la parte que estimula es muy fuerte. Y las señoras que son primerizas o tienen su primer bebé, pues ya saben, y les duele muchísimo cuando el bebé les succiona. Uh-huh. Entonces, aquí la prolactina se ve ayudada, ¿no? Por la oxitocina para la lactancia, ¿verdad? Pero por sí sola manda a la mama a que produzca leche. Uh-huh.
Bueno, luego tenemos ahora el lóbulo medio o la zona intermedia. Uh-huh. Y ahí solo se genera una hormona, que es la melanotrófica o melanotrofina. Si ustedes otra vez, si se acuerdan del hipotálamo, tenemos hormona liberadora y inhibidora, ¿sí? Melanotrófica. Uh-huh. Y esa actúa sobre todo el cuerpo, haciendo que se genere melanina. Y digo todo el cuerpo porque si a alguien moreno le abrimos, tiene un color diferente si a alguien blanco le abren y sus órganos son distintos. Uh-huh. Entonces, se pinta todo, se pinta todo. Entonces, esa es la función, estimular a los melanoncitos para que generen melanina. Uh-huh. Luego tenemos el lóbulo posterior, que ya vimos que se llama neurohipófisis y que vimos también que el hipotálamo tiene allí ese almacén para guardar oxitocina y antidiurética o vasopresina. Muy bien. Bueno, esa fue la hipófisis o la pituitaria. Luego tenemos la glándula pineal o cuerpo pineal, o el nombre anatómico médico es epífisis. Uh-huh. Bueno, esta glándula o cuerpo pineal, miren, aquí se puede apreciar, si se acuerdan ustedes, les decía yo que el líquido cefalorraquídeo se genera en los ventrículos cerebrales, que hay 4. Bueno, en el piso del tercer ventrículo, allí justamente se aloja la glándula pineal. Esta glándula pineal, miren, es muy activa en la infancia, uh-huh, pero resulta que por una extraña razón empieza a hacerse chiquita. De por sí que es pequeña, mide 3 milímetros y se va haciendo más chiquita de partir de los 7 años. Uh-huh. De hecho, pues se supone que a veces todavía sigue activa hasta la pubertad. Y cuando eso sucede, las chicas, por ejemplo, tienen ciclos menstruales regulares, porque esta glándula, controla todo lo que se da en ciclo, incluso el ciclo circadiano, cuándo es hora de dormir y cuándo es hora de despertar. Uh-huh. Si imagínense que viviéramos en Alaska, donde tarda mucho tiempo en oscurecer para dormir, esas personas no tienen problemas, viven como ustedes y como nosotros. Uh-huh. A ciertas horas ya es hora de dormir, aunque sea un día. Y lo mismo cuando les toca vivir noche, lo mismo tienen. O sea, eso lo controla la glándula pineal. Todo lo que hay en ciclo, el ciclo ovárico, el ciclo menstrual, el ciclo del calcio, el ciclo del fósforo, del hierro, del yodo, o sea, todo lo que se dé en ciclo. De hecho, los ciclos del sueño, porque ahí ustedes luego que se duermen no están en sueño profundo. No sé, me imagino que con el maestro Palomino, pues van a ver los ciclos del sueño, los REM. Entonces, todo esto lo regula. Se supone que a los niños se sabe que se relaciona con el crecimiento y el desarrollo sexual. De hecho, produce, la principal hormona que se conoce es la melatonina. De hecho, hasta gente que, por ejemplo, imagínense un velador que lleva 20 años, él ya se le altera mucho su ciclo. Y luego ya cuando se jubilan ya no se pueden dormir en la noche. Y se les administra melatonina. La condición, ¿saben? Es dormir a oscuras. Cuando es artificial, y de hecho ustedes cuando están realmente cansados, quieren dormir, ya apaga la luz, ya no quiero ver nada, ya quiero dormir. Pues es porque hay necesidad, ¿verdad?, de restaurar cuerpo y entonces pues debemos estar a oscuras. De hecho hay gente que se pone gafitas, ¿no? Gafas para dormir. Precisamente para que ella actúe muy bien. Y a los niños, pues prioritariamente, mientras esté activa esta glándula, es pues recomendable que se duerman a oscuras.
Ujú. Bueno, eh, hay otra glándula, digo, perdón, otra hormona que es la serotonina, que se sabe que también la genera la epífisis y que tiene los mismos efectos, ¿no? Regular los procesos cíclicos de su cuerpo. Bueno, luego bajamos a la tiroides, ya salimos de la cabeza. La tiroides está en el cuello, vean que tiene dos lóbulos, uno derecho, uno izquierdo, unidos en el centro por una depresión que le llamamos istmo. Aquí hay tejido epitelial, secretor obviamente, y la, esta glándula genera 5 hormonas. Ujú. Pero cuatro de ellas, para que se produzcan, tiene que tener yodo. Eso es algo muy importante. De hecho, cuando los niños nacen, actualmente se les hace un estudio que se llama el tamiz. Que les sacamos sangre de un talón y valoramos la cantidad de yodo que tiene, con la que nace. Porque si la madre estuvo desnutrida y tiene baja de yodo, ese niño hasta puede tener deficiencia mental. Entonces, actualmente ahora hay muchas leches que vienen maternizadas y si al niño le sale un valor de yodo bajo, se le da un tipo de leche especial que va cargada en yodo. Eso es para su madurez del sistema nervioso. Entonces, las hormonas están en función de las moléculas de yodo que tienen. Así entonces tenemos la monoyodo tironina, que solo tiene una molécula de yodo. Si tiene dos, se va a llamar diyodotironina. Si tiene tres, se va a llamar triyodotironina. Y si tiene cuatro, ¿qué dicen? ¿Se llama tetrayodotironina? No, se llama tiroxina. Ujú. Esas cuatro dependen de las moléculas de yodo. Ujú. Ahora bien, la monoyodotironina y la diyodotironina, estas no son activas, sino que se juntan una monoyodotironina con una diyodotironina para formar una de tres, y entonces sí es activa. O se pueden juntar dos diyodos para dar origen a cuatro, y entonces sí es activa la tiroxina. ¿Pero qué hace? Bueno, sus efectos son regular el metabolismo del cuerpo, el metabolismo celular. Es decir, el metabolismo de los carbohidratos y las proteínas. Por eso es que alguien que está mal de la tiroides o puede estar muy gordo o puede estar muy flaco. Fíjense, regula el consumo de oxígeno que cada una de sus trillonísimas células tiene. Regula el proceso de crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, ustedes no se dan cuenta cuando crecen. No les amanece larga una mano y mañana la otra. No, al unísono todo. Una prueba de ello es el cabello. Si realmente pudiéramos cortarlo parejito, nos crece igual. Ahí va creciendo. No de un lado, o por ejemplo, aunque sea el fleco crece más, porque se acuerdan que ahí está el lóbulo del habla, y eso sí, hablamos hasta por los codos. Entonces crece mal, pero todo igual, todo igual. Ujú. O sea que la longitud de huesos y dientes la tiene la regulación de la tiroides con sus 4 hormonas. Tiene a su cargo la maduración mental, la maduración sexual. Ujú. Entonces vean que es muy importante la glándula tiroides. Por eso es que pues también medimos, ¿no? Con el tamiz la cantidad de yodo con la que nace un bebé. Ujú. Bueno, les dije que eran 5 hormonas. Esas son las que derivan del yodo. Pero hay una más que se llama calcitonina. Esa calcitonina, ella interviene en los niveles de calcio en la sangre. Ella regulará cuánto calcio deben tener los huesos, porque si tienen mucho calcio, pues se hacen muy duros y quebradizos, como en la osteoporosis.
Y si tiene muy poquito, pues se hacen los huesos reblandecidos, generando otra enfermedad que se llama osteomalacia. O sea que aquí la cantidad exacta que se requiere va a tener la dureza del hueso. Y lo mismo con la vejez, que tal, también la vamos a dejar de producir en la misma proporción. Por eso los huesos de los ancianos son muy duros y como cristales. Por eso se caen, a veces un empujón serio o algo, se les fractura algo. O un sentón, o que se caen, que dicen, pues nada más se resbaló, no alcanzó a golpearse, se les puede fracturar un hueso de la cadera porque están todavía, bueno, ya están todavía muy frágiles a esa edad. Ya no están como cuando eran jóvenes, pues que todavía resistían pues golpazos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas son las 5 hormonas de la tiroides. Luego tenemos, bueno, aquí no se ven, pero tenemos, hagan de cuenta que tiene puntitos, que pueden ser 4, pueden ser 8, y van a ser esas las glándulas paratiroideas. Glándulas paratiroides. Que estas glándulas, bueno, regulan el metabolismo del calcio y del fósforo. Ahora, aquí debo agregarles que el calcio no nada más está en los huesos, ¿eh? Acuérdense que vimos incluso el calcio, bueno, no lo hemos visto, pero la contracción muscular se da a través de calcio. El calcio interviene en la coagulación sanguínea. Uh-huh. Entonces, tiene muchas acciones. Y entonces las glándulas las paratiroideas, de hecho las hormonas se llaman hormonas paratiroideas o se llaman paratormonas, cualquiera de los dos nombres, así en algún libro los van a encontrar, paratormona o hormonas paratiroideas. Por fortuna no tienen nombre. Bien, seguimos con el timo. El timo, como ven, es una glándula muy especial. Se ubica en el mediastino, vean, aquí está en la división de mujer y hombre, mediastino. Uh-huh. Pues igual tiene 2 lóbulos unidos por el centro, pero esta glándula le ocurre lo mismo que la pineal. Solo la tenemos activa al 100% en la infancia. Uh-huh. Esta tiene a su cargo uh-huh, producir linfocitos. Los linfocitos son una especie de glóbulos blancos para defendernos contra los microbios. Hay linfocitos T y linfocitos B. Uh-huh. El asunto es que estos generan anticuerpos. Uh-huh. A nivel de hormonas, bueno, hay varias. Que tenemos aquí la timopoyetina, que hace que se produzcan linfocitos. Uh-huh. La timosina hace que los linfocitos generen anticuerpos, sobre todo los linfocitos B. Uh-huh. Y con eso ya nos defendemos de los microbios, ¿sí? Y hay otra que es la timostatina, que esa hace a lo contrario, inhibe la producción de linfocitos, porque ya hubo suficientes y entonces se acabó. Ahora, ustedes saben que los niños pequeños son los que más gripa les da, que las anginas y no sé qué, pues porque su sistema inmune es muy débil. Pero a medida que, pues desde los 7 años, pues ya como que ya no se enferman tanto y poco a poco van recuperándose porque ya maduran otros órganos linfáticos. Porque de chiquitos, pues solamente esta glándula para controlar la inmunidad, ¿verdad? Entonces, pero fíjense que no desaparece nunca. Ustedes y yo tenemos vestigios de ella. E imaginen que alguien se enferma de una enfermedad muy grave, muy fuerte. Por ejemplo, no, espero que no suceda nunca, pero que nos contagien de VIH. Entonces, es una enfermedad muy grave. Entonces sí se vuelve a activar y ella produce unos campeones anticuerpos para ayudar
a contrarrestar los efectos de ese virus, ¿verdad? O sea que está descansando, allí la traemos y de hecho gran parte de lo que es su estructura pues ya se transforma en grasa en lugar de tejido epitelial que es en la infancia. Bueno, muy bien, eso es en cuanto al timo. Ahora las glándulas suprarrenales o adrenales. Acuérdense que hipotálamo genera hormona liberadora de corticotropina. Entonces, igual estimula a la pituitaria o hipófisis para que libere la hormona corticotrófica o corticotropina y esa actúa sobre las glándulas suprarrenales. Bueno, aquí es un poquito complicadillo en el sentido de que se generan, miren, una de ellas está como una media luna y la otra sí parece un triángulo, pues un gorrito, ¿no? Que tiene el riñón. El caso es que se utilizan, o más bien se producen hormonas en la corteza y el medio es la médula. En la corteza, por eso se llama así la hormona corticotropina, porque es la corteza suprarrenal. Entonces genera 3 grupos de hormonas. Fíjense bien. La parte pues más externa que generan lo que se llama los mineralocorticoides. Aquí son todos esteroides, ¿eh? Todos. Pero estos que se dan aquí en la zona externa se llaman mineralocorticoides. Aquí hay varios, pero el más pronunciable y el más sencillo se llama aldosterona. Es el principal mineralocorticoide, que se confabula con la antidiurética, ¿se acuerdan? Que la vasopresina la genera el hipotálamo, para regular, ¿verdad?, los volúmenes de sales minerales, agua y la presión arterial. Todo lo que tenga que ver con aguas, ahí está. Ya veremos en riñón un sistema que se llama renina-angiotensina-aldosterona, que eso es para regular la presión y de hecho allí actúan los fármacos para la presión. Hay algunos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pero bueno, ya veremos en riñón pues todo este proceso. Entonces, eso fue la zona exterior o reticular. La zona de en medio es una zona, pues como haces, que es fasciculada. Es una zona que tiene a su cargo producir lo que se llaman glucocorticoides. Los glucocorticoides, esos, regulan el metabolismo de carbohidratos y de proteínas. Fíjense, no nada más la tiroides, sino también a nivel de corteza suprarrenal se regula esto. Aquí es donde sí los humanos metemos nuestra cuchara. Que miren, estos glucocorticoides, el principal es la cortisona, la hidrocortisona, todos los esteroides que todos conocen. Pero aparte de intervenir en el metabolismo de proteínas y carbohidratos, estos intervienen en regular la temperatura, o sea, nos ayudan a resistir temperaturas extremas, por ejemplo, mucho frío o mucho calor. Intervienen en las hemorragias para controlarlas e intervienen importantemente en la inflamación del cuerpo. Por eso es que los humanos hemos podido fabricar esteroides artificiales. Y pues médicamente, pues los principales son para desinflamar. Pero debemos saberlos administrar, no crean que es facilito. Por ejemplo, si a alguien se le inflamó, ¿qué tal? Un ojo. Le damos esteroides, pero le damos la dosis máxima. Por ejemplo, imagínense, le doy 100 miligramos. Y de ahí
puedo mantenerla 2, 3 días y empiezo a bajar. Porque si ustedes se lo quitan de repente, le genera un rebote haciendo más grande la inflamación que ya tenía. Por eso deben tener mucho cuidado. Ujú. Ahora bien, también de manera artificial, ustedes han oído de los anabólicos que utilizan los deportistas para ponerse más fuertotes, o sea, ganar más masa muscular. Pero miren ustedes, la desventaja de ese asunto de inyectarse estos esteroides es que actúan a nivel de toda la glándula suprarrenal, no nada más de una partecita. Y ahorita vamos a ver que en la zona profunda de la corteza se generan hormonas sexuales. Y entonces al chico de repente ya le gusta a su entrenador. Uh-huh. O sea, tiene actitudes pues de homosexual. Y también las chicas puede ser. A ellas les sale bigotes, les salen barbas, cambia hasta el timbre de la voz, las luchadoras y cosas de esas, ese tipo de actividades, pues pueden ser. O sea que, y además los anabólicos alteran, no hombre, no tienen ideas del corazón. Alguien que consume anabólicos no envejece, porque alteran el metabolismo del colesterol y entonces luego les da insuficiencia cardíaca. Entonces, pues en la manera de lo posible, chicos, no consuman ningún tipo de esteroide. Y si hacen ejercicio, pues ni modo. Tendrán que aceptar que pues su cuerpo les da hasta cierto límite y ya, porque las consecuencias son realmente graves, ¿eh? Y la obesidad que los va a perseguir por siempre, mientras tenga vida, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bueno, les decía yo que la parte interna de las glándulas suprarrenales genera algunas, se llaman eh, hormonas sexuales o gonadocorticoides. Estas son parecidas a hormonas sexuales masculinas, pero también nosotras las generamos, ¿eh? Fíjense bien, se supone que originalmente son un refuerzo de hormona masculina. Ujú. Para los hombres, pues sus características viriles, y para nosotras, cuidado, ¿eh? Bueno, ¿qué les digo? Cuando se enoja su mamá, su papá obedece, ¿eh? Porque a mamá le tenemos miedo todos. ¿Mm? Y es porque somos resistentes, somos gritonas y vaya, perdemos el control muy rápido. Ujú. Somos muy gruñonas, todas, o sea, es el género, hasta las niñas chiquitas, ¿verdad? Que juegan al mamá y al papá y el niño está ahí pasivo sentado y la mamá ahí haciendo todo, ¿no? Como la niña ve que hace su propia mamá, ¿verdad? Ahora, si esa niña llega, bueno, crece y cruza la menopausia, acuérdense que la menopausia, pues vamos a dejar de producir hormonas, estrógenos. Pues, ¿qué tal? Que estos gonadocorticoides, los primeros años de menopausia, se van a poder transformar en estrógenos. Uh-huh. No sé si ustedes se acuerdan cuando vimos los tipos de grasas en las generalidades y que decíamos que las hormonas sexuales derivan del colesterol. Uh-huh. Bueno, pues entonces, por eso incluso la mujer en esas etapas de la vida de la menopausia empieza a engordar, porque su cuerpo es sabio y sabe de dónde puede producir más hormonas. Entonces, engordan más, pues lógicamente tienen más colesterol, se generan más hormonas a nivel suprarrenal y así pasan unos años viviendo con esos este, hormonas gonadotrópicas, pero de suprarrenal, ¿verdad? Con el tiempo, ya después que pasan las mujeres 70 años, pues ya también esas glándulas se van a deteriorar. Uh-huh. Y ya no se van a producir gonadocorticoides y pues ya vendrá la vejez como tal, ya manifestada. Uh-huh. Entonces vean, esos son los 3 grupos de hormonas que generamos a nivel de glándula suprarrenal en la corteza. En la médula es otra cosa. En la médula suprarrenal se generan las aminas biógenas. ¿Se acuerdan que vimos un poco de neurotransmisores? Las aminas biógenas principales, o se llaman catecolaminas,
porque en su estructura química tienen un grupo catecol, o se llaman así, o el grupo amino, aminas biógenas. Bueno, pues son la adrenalina y noradrenalina. La adrenalina puede llamarse epinefrina y la noradrenalina se puede llamar norepinefrina. De manera indistinta, los autores manejan esa literatura así. Ajá. Bueno, deben saber que estas hormonas se generan en estados de emergencia, en estados de alerta, en estados de estrés, ansiedad, en estados de nerviosismo, porque el cuerpo está alerta. Entonces, cuando incluso tengo estrés, ansiedad, miedo, se va a liberar. Uh-huh. Hagan de cuenta que se despertará en nosotros la parte instintiva de nuestro cuerpo, de defensa. Uh-huh. ¿Y qué actitudes vamos a tener? Bueno, imagínense cuando han visto pelear a una persona, a dos personas, hombres o mujeres, como sea, o uno y uno. Uh-huh. Primero, el que grita más es el que tiene más miedo. O sea, jamás en la vida el que avienta el primer golpazo es el más valiente. Eso no. Es el que tiene más miedo. Uh-huh. O cuando ustedes los descubren en una mentira o algo, empiezan a hablar en voz alta, a manotear, y bueno, de hecho, en medicina legal, pues ese es el que tiene la culpa, ese es el que fue el culpable de lo que haya hecho, uh-huh, porque hay liberación de adrenalina, es la parte instintiva. O igual si alguien los va correteando porque los va a saltar o no sé qué, a veces dice, y hasta con tacones las mujeres corren, o los hombres dicen, no hombre, salté y corrí, que no sé cómo llegué, que ni siquiera corro para alcanzar el microbús, lo dejo que se vaya, pero esta vez corrí. O sea, esa es, digamos, la parte animal que tenemos, la parte instintiva que nos da la sobrevivencia, ¿verdad? Y la adrenalina tiene que funcionar, tiene que ejercer efectos. Si en el pleito las personas les dices cálmate, no, 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 error. No nada más arremete con el que pelea, sino con ustedes también por tratar de calmarlo. O sea, eso es, como les decía, la parte instintiva que no podemos controlar. Es algo tremendo. ¿Y qué hace a nivel fisiológico? Ya se imaginaron, ya recordaron cuando se pelearon, ustedes mismos, y de repente, pero ojo, algo bien importante. Si yo quiero defenderme, me voy a valer de todo lo que tenga en mi cabeza. Mi cerebro no me va a dejar sola. Y ahora sí que si están discutiendo, bueno, las gentes escupen veneno. Y ya que acabó el pleito, ¿qué creen? Se nos olvida. Y dice, oye, qué mala onda me dijiste, no sé qué. ¿Ah, sí? Oye, discúlpame, pero ¿qué crees que no me acuerdo? No, yo no te dije eso. Uh-huh. Vaya, podemos hasta matar. Podemos matarnos nosotros mismos con unas descargas adrenérgicas si no las sabemos controlar. Uh-huh. Vean, es algo, o sea, estas hormonas son sumamente agresivas, sumamente, o sea, no es en sí ellas, sino la parte emocional que las canaliza uno. Que imagínense, alguien que se escapa de que lo maten, pues allá no son malas, ¿no? Uh-huh. Malo cuando las empleamos para agredir, eso sí. Entonces, a nivel fisiológico, ¿cómo se traducen esos efectos? Solo imagínense, conforme se las vaya diciendo, esa escena donde vieron pelear grotescamente a unas personas. Entonces, primero, aumenta la temperatura. Y de hecho se ponen rojos, porque hay vasodilatación en su cuerpo. Uh-huh. Aumentará la presión arterial. Y de hecho, aumenta el consumo de oxígeno y empezamos a ver que empiezan hasta respirar muy fuertemente. Dentro, pues aumenta la frecuencia cardíaca. Hay la frecuencia respiratoria. Uh-huh. El consumo de oxígeno, bueno, porque manoteamos, nos ponemos rígidos,
Entonces, todos estos efectos son a nivel de fisiología. Y ya que pasó el enojo, el susto, o sea, no creen que la adrenalina ya desaparece, no. Para eso se libera su contraparte, que se llama noradrenalina. En el mismo, lamentablemente, pues se genera en menos cantidad. Por eso es que tiene que pasar un tiempecito para que se nos baje el enojo. Uh-huh. Entonces, fíjense, la epinefrina, la noradrenalina, o sea, la norepinefrina, la contraria, pues, después del pleito, se ponen fríos, fríos y empiezan a sudar helado bajo la temperatura. Uh-huh. Empiezan a empalidecer, se ponen blancos, 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 porque ahora hay vasoconstricción. Si el enojo nos hizo vasodilatar, ahora hay vasoconstricción. Uh-huh. A veces se siente la gente muy fatigada, tiene dolor de cabeza porque el suministro de oxígeno bajó, ahora baja. Uh-huh. Y si fuera poco, hasta mejor nos vamos a dormir, porque el nivel de glucosa quedó muy bajo, ¿verdad? Entonces vean que del cuerpo la naturaleza nos dotó de todo lo que necesitamos. Uh-huh. La adrenalina para sobrevivir y la noradrenalina para, después de la exaltación, que venga la tranquilidad. Uh-huh. Entonces, pues lamentablemente ahora vivimos en una sociedad un poco caótica en donde en todo momento tenemos que estar alerta, ¿verdad? Si vamos en el microbús, pues tenemos que estar alertas de que no se vayan a subir los malhechores, o igual ustedes en la escuela, el examen, el estudio, eso genera estrés, eso genera ansiedad. Y por eso es que somos muy agresivos, ¿no? Uh-huh. Hay gentes que con solo mirarlas, ¿de qué me ves? O sea, imagínense qué rollo traerá, que está pues muy prendido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es lo que hacen estas, estas hormonas de la médula suprarrenal. Bueno, basta de médula suprarrenal y de glándulas suprarrenales. Ahora hablemos del páncreas. Bueno, chicos, el páncreas es una glándula, vean, está como un martillo, ¿no? Que está aquí su cabeza, el cuerpo y la cola. Si se acuerdan en las regiones abdominopélvicas, vean, se encuentra en el epigastrio, hipocondrio izquierdo, mesogastrio y flanco izquierdo. Uh-huh. Bueno, el páncreas, sus células, bueno, el páncreas es una glándula mixta, ¿eh? Es una glándula que tiene funciones endocrinas y exócrinas. Hoy solo vamos a ver las endocrinas. En digestivo, para el jugo pancreático, para degradar alimentos, pues veremos la parte exócrina. Entonces, la parte endocrina, híjole, es el 10% del páncreas, es muy poquito. Uh-huh. Y las células, hagan de cuenta que son racimos de uvas. Les vamos a llamar islotes. Uh-huh. Tenemos islotes alfa, islotes beta, uh-huh, y hasta delta. Pero bueno, hoy para pues no ver tanto, veremos los islotes alfa y los beta. En conjunto se llaman islotes de un tal Langerhans. Pero bueno, islotes pancreáticos, alfa y beta. Los alfa generan una hormona que se llama glucagón. Esta hormona glucagón lo que hace es que cuando ustedes no comen, ¿se acuerdan? En algún momento dijimos que el hígado almacena la glucosa que sobra, pero en forma de glucógeno. Bueno, y también ahí en los músculos. Entonces, cuando ustedes no comen o un diabético, su insulina no sirve, las células no están comiendo. Entonces, se activa las células alfa y liberan glucagón para que el glucógeno se transforme en glucosa. A ustedes y a mí, pues, aunque no hayamos comido por muchos días o por muchas horas, pues seguimos con vida.
pero sí nos estamos quedando bien flacos. Pero a un diabético, oh, qué vergüenza, qué barbaridad. En ellos es peor, porque el páncreas, o sea, su sistema nervioso no sabe que la insulina no sirve. Y entonces las células le avisan, sistema nervioso, tenemos hambre, no podemos hacer nuestras actividades. Y entonces dice, muy bien, pues vamos a hacer que el glucagón degrade el glucógeno en glucosa. Y ahora, ¿qué tal? Sube más el azúcar, ¿no? Por eso es que un diabético, por nada del mundo, debe de estar sin sus horas de alimento. Que digan, pues hoy no desayuno, y ya con eso se me baja. Ya vimos qué es lo que pasa. Se activa el glucagón. Por eso es que aunque sea poco, deben hacer sus 3 alimentos. Ustedes, y por fortuna yo que no tenemos diabetes, ¿verdad? Pues sí, no pasa de que adelgacemos y dejamos de comer, pero eso es lo que hace el glucagón. Por su parte, las células beta generan insulina, que esa hace que la glucosa se meta a las células. Acuérdense que hay receptores específicos. Entonces la insulina, hagan de cuenta que le toca la puerta a las células, abran porque ya llegó la comida. Pero cuando la insulina está de mala calidad o no la producimos, pues no hay quien les toque la puerta a las células y no abren. Es como ustedes y yo estar encerrados en un cuarto y tenemos una hambre increíble y afuera hay un manjar de alimentos. No puede entrar. Entonces, fíjense, para que resumamos esto. El glucagón aumenta los niveles de la azúcar o glucosa en la sangre. La insulina hace lo contrario, disminuye los niveles del azúcar en la sangre, pues ya saben cómo, haciendo que ese azúcar se meta a las células. Ese es el mecanismo. Ya que vemos ya la fisiopatología de la diabetes, entonces vamos a conocer un poquito, o abundar un poquito más en esto. Bueno, luego tenemos, creo que de páncreas, sí, porque el jugo pancreático lo vamos a ver después. Entonces luego tenemos a los ovarios. Los ovarios son las gónadas femeninas. Estas gónadas femeninas generan hormonas. Hay varias, pero las más representativas para el sistema endocrino son los estrógenos, la progesterona y unos poquitos de andrógenos, o sea, hormonas masculinas. Entonces, miren, los estrógenos tienen funciones sexuales y funciones no sexuales. De estas son las más abundantes, chicos, las más abundantes. Como por ejemplo, son 300 funciones aproximadamente las que no son sexuales. Por eso es que una mujer cuando está en eso de la menopausia, bueno, tienen una de líos y pues no sabemos qué funciones se le van a alterar. Podemos sospechar cómo nos va a ir, cómo le fue a nuestra mamá. Entonces sí podemos, mi mamá que le daba el bochorno, a mi mamá que engordó, a mi mamá que se le sube la presión, a mi mamá, bueno, pues podemos sospechar que eso nos va a pasar, porque se hereda. La línea materna es mucho más dominante que la paterna. Entonces, pues obviamente esas son funciones no sexuales. Las funciones sexuales nada más es los caracteres sexuales, ¿verdad? Que el tono de voz, la mama, y que la piel se pone muy delgada, pero bueno, tiene muchísimas funciones los estrógenos. La progesterona, bueno, la progesterona solo actúa en algunos tiempos. Por ejemplo, no sé si algunas chicas han notado que cuando, pues después de la menstruación, conforme pasan los días y al final del ciclo,
como que se sienten más gorditas. Y es porque la progesterona hace que se retengan líquidos. Uh-huh. Una mujer embarazada, a la progesterona, por eso a veces se hinchan también, pero la progesterona hace que se madure el óvulo, se pueda fecundar y que ese bebé crezca y se desarrolle hasta que pueda nacer. O sea, en todo momento. Uh-huh. Por eso es que algunos fármacos abortivos tienen muchos estrógenos y los fármacos que se usan para no abortar, uh-huh, pues tienen progesterona. Solo funcionamos con esas dos. Ahora, les decía que generamos un poquito de hormonas masculinas, porque la hormona masculina nos da el apetito sexual. Y si ustedes se acuerdan, en suprarrenales están los gonadocorticoides, que también generamos, o sea, tenemos doble provisión. Tenemos de hormonas sexuales, las suprarrenales y hormonas sexuales masculinas del propio ovario. Uh-huh. Y por eso nuestro cuerpo tiene diferentes características. O sea, las mujeres somos más resistentes, incluso a pues alteraciones en la vida. Los hombres mueren más que las mujeres. Por eso somos más mujeres que hombres. Resistimos más el dolor. Uh-huh. Las enfermedades nos atacan diferente. Entonces, y todo eso es el juego hormonal. El juego hormonal. Hay otras hormonas que veremos en su tiempo, que es la relaxina, pero solo pues, para relajar el útero y que no se aborte un niño. Pero bueno, ya lo veremos en su tiempo. Bueno, finalmente tenemos los testículos. Los testículos son, pues, las gónadas masculinas. Uh-huh, ya los veremos con más detalle todo cómo está en reproductor masculino. Uh-huh. El caso es que generan hormonas que se llaman andrógenos y son dos básicamente. La testosterona es una de ellas y la de hidrotestosterona. Uh-huh. Las dos son activas, pero y de hecho cuando el hombre es joven, digamos menor de 40 años, uh-huh, actúan las dos. Solo que una es más cruel que la otra. O sea, una le da los caracteres sexuales, la virilidad, el apetito sexual, por eso que el hombre pues se le atribuye que puede ser infiel y eso porque tiene más apetito sexual que las mujeres. Que ahora también nosotras somos bastante infieles, ¿no? Porque los hombres no les cumplen a las señoras, ¿no? Entonces, obviamente que tienen que satisfacer sus deseos sexuales. El caso es que allí estas hormonas hacen que tengan una cantidad de espermatozoides correcta, estén bien formados, ya veremos la forma de un espermatozoide, uh-huh, que tenemos que entonces que mantener la virilidad por toda la vida. El caso está en que, pues, al igual que la mujer, genera hormonas, pero ahora ellos un poco de estrógenos, solo un poco. Pero la parte conductual la regimos con nuestros sentimientos. Por eso hay más hombres homosexuales que mujeres. Uh-huh. Porque de hecho, bueno, los chicos que se peinan y que se adornan y que se cuelgan hasta el molcajete, pues es la parte femenina, chicos. Porque alguien con pura testosterona, no, el hombre lobo se queda corto. O sea, no son sensibles, no es nada. O sea, son agresivos por naturaleza. ¿Mm? Pero con los estrógenos que se producen, pues se mengua esto, ¿no? Disminuye y ya la parte conductual y depende de su temperamento que ellos manejen, pues entonces sí, o serán gente muy agresiva o muy pasiva, etcétera, ¿no? Entonces, pero también generan los hombres a nivel de testículo una pequeña cantidad de estrógenos, progesterona no, estrógenos nada más. ¿Mm? Bueno, para terminar la clase vamos a revisar algunas patologías, como por ejemplo tenemos, bueno, pues hablábamos hace un momento de la diabetes. La diabetes es un padecimiento, es una enfermedad
Es una enfermedad caracterizada por aumento en los valores de glucosa en la sangre. Uh-huh. Los valores normales varían conforme avanza la edad. Por ejemplo, ustedes tienen desde 60 hasta 100 miligramos de glucosa en 100 mililitros de sangre. Eso es lo normal. Uh-huh. Lo máximo normal serían 115, como máximo, no más. Uh-huh. Personas mayores de 40 años, entre 80 y 100 miligramos en 100 mililitros. Eso es lo normal. Y ya ellos, como máximo, 105, no más. Porque si tenemos, por ejemplo, ustedes de jóvenes, de 115, si tienen hasta 150, eso es prediabetes. Y lo mismo un adulto, si tiene de 106 hasta 150, es prediabetes. Que es el momento de actuar con una buena dieta y no comer carbohidratos, porque eso genera mucho azúcar, y regularla. Además, también se debe regular en qué momento se consumen. No es lo mismo consumir carbohidrato, por ejemplo, en la mañana, que vamos a restaurar las pérdidas que tuvimos por estar dormidos. El metabolismo se renovó. No es lo mismo a que se lo coman en la noche, porque se guarda esa energía y genera obesidad. Y eso es uno de los factores principales para padecer la enfermedad. Ahora bien, no creen que la diabetes se desarrolla de hoy a mañana, ni de hoy a fin de año. Tarda años en que sus valores de glucosa suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Uh-huh. Y a medida que permanecen altos los niveles, se empiezan a deteriorar las células beta, uh-huh, generando cada vez una insulina más defectuosa que no da la instrucción necesaria a las células. Ahora bien, no nada más se puede padecer diabetes en la edad adulta, sino si es antes de los 35 años, esa se llama diabetes juvenil, que de nacimiento tienen un desorden. Uh-huh. O igual desde jóvenes, de niños, son gente obesísima. Hay niños que pues los ven bonitas sus mamás gorditos, pero les están haciendo un daño tremendo, ¿verdad? Entonces ellos pues ya no sirven sus islotes beta y requieren ponerse insulina. Uh-huh. Ahora, un diabético mayor de 40 años, pues como la enfermedad tiene una evolución de 30 años, es decir, va a tardar un promedio de 30 años en matar a una persona, pues ya al final también se ponen insulina los ancianos, las personas mayores, porque ya no les hacen las pastillas para bajar la azúcar. Ahora bien, ¿quién predispone a la diabetes? Gente obesa, gente muy emocional, muy visceral, que se enoja o que es muy estresada o que es muy depresiva. Puede ser por herencia, que nuestros padres y nuestros abuelos, los tíos, toda la parentela padezca diabetes, entonces hay una alta posibilidad de que un joven padezca diabetes en la etapa adulta o en la joven, no importa. Uh-huh. Entonces, fíjense bien, a veces un resfriado, una gripa, bueno, cuando ustedes tienen gripa, salen mocos por adelante, ¿no? Pero tenemos un flujo de atrás. Por ejemplo, han parpadeado muchas veces y cada vez que parpadeen, las lágrimas se liberan y pasan a la nariz y no las comemos. A veces sin hablar tenemos que deglutir, pues claro, van pasando la saliva y va pasando las lágrimas. Los mismos mocos de la nariz, algunos de hasta atrás, pues no los tenemos que comer, ni estamos conscientes, no los sentimos.
Entonces, fíjense, en un resfriado, parte de los microbios entran al cuerpo, a la circulación, y si ocurre la mala suerte de que se alojen en el páncreas, pueden tener inflamación del páncreas, pancreatitis, y al final de todo eso, a los meses, la persona saberse diabética. Puede generarse. O puede generarse, bueno, no sé si saben algunos borrachitos, de repente les dan un cólico pancreático. No, no, no. Terrible, ¿eh? Después de la borrachera, bueno, la cruda es lo de menos. Van al hospital, ¿eh? Es un dolor sumamente agudo. Lo único que hacemos es ponerles una sonda que va de la nariz a su estómago. Y ya, algún analgésico, porque además si no la gente se enoja si no hacemos nada. Pero no le podemos decir, ¿qué cree? Que pues hay que esperar a que el páncreas se desinflame, porque le entró usted durísimo al alcohol y se inflamó. O sea, vean, tenemos varios factores que pueden dar la diabetes. Ahora bien, en la diabetes, la fisiopatología es que, bueno, sube el azúcar y va a desencadenar una serie de síntomas. Fíjense bien. Para empezar, cuando hay mucha azúcar en la sangre, la sangre se hace espesa. Entonces, los osmoreceptores le avisan al sistema nervioso que la densidad de la sangre es alta y no circula de manera correcta. El sistema nervioso dice, está bien, antidiurética, haz lo tuyo y hay que sacarla. Por eso el diabético orina mucho. Y de hecho, en medida en que el azúcar está alta, orina la azúcar. La orina del diabético huele a azúcar. Ahora bien, como está orinando mucho, pues los osmoreceptores dicen, oye, sistema nervioso, sí, sacaste el azúcar, pero ¿qué crees? Que ahora me falta volumen de líquido en las células. Está bien, hipotálamo, te toca, estimula la sed. Y entonces el diabético se muere de sed. Y tiene que tomar mucha agua. Aparte, las células empiezan, sistema nervioso, tenemos hambre, no hemos trabajado bien porque no tenemos glucosa. No se preocupen. Glucagón libera tu glucógeno y transfórmalo en glucosa. Y como les decía, eso empeora el asunto. Se sube más el azúcar. Y vuelven a decir, sistema nervioso, seguimos con hambre. Y sistema nervioso, bueno, ya se acabó el glucógeno del hígado, músculos, saquen lo propio. Y eso ya les genera fatiga al diabético. El diabético está cansado. El diabético no quiere hacer nada. Se siente mal, le duele la cabeza, porque hasta el propio cerebro sufre. Le falta glucosa. Sin embargo, ahí no queda el problema. Cuando pasa el azúcar en sus vasos sanguíneos, se altera el calibre. Y eso le va a dar origen a que empieza a tener problemas de la presión. Y además, en su desesperación por del sistema nervioso, por regular el azúcar que esté dentro de las células, cambia el metabolismo de las grasas, la lipólisis que nosotros le llamamos. Y entonces, hagan de cuenta que la grasa que tiene la persona se empieza a degradar en azúcar, pero es una grasa un poco, pues ya reciclada, que va a haber más desechos, el colesterol malo se va a generar y se va a pegar dentro de las arterias, generándoles una enfermedad que se llama arteriosclerosis. O sea que las arterias se endurecen. Por eso está la esclerosis, por eso se llama así. ¿Y eso qué pasa? Si su vaso sanguíneo está embarrado de grasa, la sangre no puede circular y aparte está duro. Eso le genera presión arterial alta.
Aparte, las arterias del corazón empiezan a dañarse y el corazón empieza a sufrir, empieza a hacerse insuficiente y el corazón les crece a las personas que ya tienen complicaciones de la diabetes. Ujú. Pero no nada más esos vasos sanguíneos se alteran los de su cerebro. Ajá. ¿Y eso qué va a hacer? Que les pueda dar una embolia, que les pueda dar un derrame cerebral, que les pueda dar una trombosis. Y como no sabemos qué fue, pues decimos tromboembolia. O ahora muy elegantes, decimos un accidente vascular cerebral. Ujú. Ahora bien, se afectaron los vasos de su cerebro, por eso les dio la embolia. Pero también se les afectan los vasos sanguíneos más lejanos al corazón, como pueden ser los vasos sanguíneos de sus pies. Y entonces, ¿qué tal? El diabético se corta una uña y ups, le sale sangre, se la corta mal. ¿Y qué creen que pasa? Los pies siempre tienen mugre, siempre. Solo que estrenemos zapatos diario, y eso si no se los probó a alguien antes. Pero su piel produce desechos, su calcetín se va desgastando, el zapato se va desgastando, de manera que sus pies siempre están húmedos y siempre hay bacterias allí. Entonces el diabético, al quitarse la uña y romper un vaso sanguíneo, rápidamente las bacterias actúan. ¿Y luego qué? Pueden tener gangrena y hay que amputar el pie, dedo, pie, pierna o toda la extremidad. Uh-huh. Sin contar que antes de eso tuvieron varices. Vean, todo, hagan de cuenta que el diabético se muda de cuerpo. Todo se va a alterar. Ahora bien, también sus ojos tienen vasos sanguíneos. Uh-huh. Y la retina en especial es muy delicada. Entonces, a veces cuando sube la presión, porque también esos vasos sanguíneos pues tienen daño, pues sencillamente se rompen. Y si no se da cuenta la persona y rápidamente se cauterizan esos vasos, eso se llama retinopatía diabética. Y eso significa que va a quedar ciego. ¿No? Y de hecho, hay operación ahora, pero pues es muy cara y la gente no tiene dinero. Y entonces quedarán ciegos. Otros vasos sanguíneos que se alteran son los de los riñones. De hecho, una célula del riñón son las nefronas. Entonces son las que filtran los líquidos para formar la orina. Y quedamos que como orinan mucho, por allí se pasa la glucosa y se van rompiendo. Hagan de cuenta que son como coladeras y como la glucosa es de peso molecular grande, o sea, es gordota, va rompiendo esas redes de nefronas. Y eso que nacemos con 1 millón en cada riñón, ¿eh? Se van rompiendo, rompiendo, rompiendo por años. Uh-huh. Y al final, dice el riñón, ya no puedo filtrar, ya se pasa todo. Los desechos, ahí se van a quedar porque ya no los puedo seleccionar. Entonces les da insuficiencia renal. Ellos se sienten muy mal porque todos sus desechos están, aunque no coman, son los desechos del metabolismo. Y entonces hay que hacerles diálisis, meterles un catéter por el abdomen para sacarles los desechos. Pero como esta enfermedad es progresiva, a veces llega a verse el caso de que están contaminados con sus propios desechos, sus órganos están mal y a veces se les hace hemodiálisis. La hemodiálisis es cambiarles la sangre, purificarles, pero bueno, fíjense, en el sector salud hay unas filas, no, como, no sé, 5 o 6 meses para que les toque su hemodiálisis. Y a veces en el transcurso, adiós mundo, hay un desequilibrio interno hidroelectrolítico y la persona fallece. Entonces vean que la diabetes, no, muchachos, es una enfermedad tremenda que tenemos que tener mucho cuidado, porque aunque no tengamos familiares diabéticos, pues la podemos padecer. Y si de aparte tenemos parientes diabéticos, bueno,
pues una cereza más al pastel, chicos. Entonces, vean, eso es la fisiopatología. ¿Cómo es que, vean, porque la insulina no funciona, todas las alteraciones progresivamente va a generar? Y como su cuerpo resiste, hay tipos de diabetes. Hay gente que le da muy duro, muy fuerte, y en 2 años se muere. Hay otras que no, tardan mucho, 30 años y más, pero que tienen que atenderla, se tiene que atender. Esa no se quita sola. Hay gente que dice, no haciéndole el remedio, voy a tomar el remedio más efectivo. Él no le hago caso, es algo terrible. Se tiene que atender. Dudas, chicos. ¿Todo bien? ¿Ya se durmieron? Bueno. No, maestra, no. No, decía mi experto. Bueno, como se dan cuenta, pues estamos viendo lo más básico, lo más necesario, chicos. Ustedes igual habrá una literatura que venga mucho más profundo que esto que hablamos, pero pues tenemos que estandarizar la información para que todos aprendan lo mismo. ¿Vale? Bueno, pues si no hay dudas o preguntas, pues nos vemos el próximo jueves. Vamos a revisar órganos de los sentidos. Ahí hay más patologías, por ejemplo, de los ojos, pues lo que tienen algunos, miopía, el astigmatismo, la catarata, cosas de esas, y así de los sentidos, ¿no? Bueno, pues cuídense, que tengan una excelente tarde y un buen fin de semana. ¿Vale? Gracias, maestra. Hasta luego. Luego, Gracias, maestra. hasta Gracias, maestra. Hasta luego. luego.